Muy bien, pues vamos a pasar a la enseñanza. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a meditar el día de hoy en la porción del versículo 1 al versículo 10. Lucas 7, versos 1 al 10. Como les decía hace rato, ya después de casi 2 meses o un poco más, ya pudimos avanzar de capítulo 6 y, y bueno, viene también algunos aspectos interesantes e importantes también para nuestra vida. Y quisiera darle lectura a esta porción, versículos 1 al 10. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pues bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque podemos en ella hallar confianza, podemos hallar también rasgos de tu carácter que nos animan, Señor, a confiar más y más en ti. Ayúdanos a esta hora, Señor, a poder abrazar esta verdad, a poder vivir en términos de ella y a honrarte y glorificarte a través de nuestras acciones y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees la Biblia, eh, vas a llegar sí o sí a una conclusión. Y la conclusión es sobre la trama de la Biblia, de qué trata la Biblia, ¿sí? De cuál es el conflicto central que nosotros podemos ver en la Biblia cuando la estudiamos a fondo, cuando somos verdaderos estudiosos de la Escritura. ¿Qué podemos encontrar en ella? ¿Cuál es el conflicto? No tiene que ver entre el hombre, el pecado, sino realmente el conflicto central en el que se va desarrollando la historia desde Génesis hasta Apocalipsis es sobre el tema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? ¿Dios o el hombre? En esto podemos ver resumida esta narrativa o este conflicto dentro de la iglesia. Si tú te fijas, Dios siempre está en cierto conflicto, o el hombre está en conflicto y en guerra con Dios, referente a este aspecto, ¿verdad? A la autoridad. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién es soberano? ¿Dios o el hombre? Y vamos a ver un poco sobre este aspecto ahora sobre la teología del centurión, ¿sí? La semana pasada hablábamos sobre el tema de los dos cimientos. No sé si recuerdas, sobre las consecuencias de construir tu casa sobre la roca o de construirla sobre la arena. ¿Sí? Jesús estaba siendo muy claro acerca de cuáles serían las consecuencias de construir en un lado o en otro. Y esto dando a entender que si no construimos nuestra vida, nuestro entendimiento de la realidad sobre la roca, que es Cristo, van a venir ríos, vientos, y grande va a ser la ruina de esta casa. Ahora, este principio lo puedes aplicar no solamente a la vida personal, sino a la esfera civil también.
¿sí? En pocas palabras, lo que Jesús está hablando sobre las consecuencias es de que no vamos a poder estar de pie cuando vengan situaciones difíciles, cuando el Señor sacuda, ¿sí? No vamos a poder estar de pie porque nuestro cimiento no está en la roca, sino está sobre la arena. ¿Y cómo podríamos interpretar la arena? Pues nuestros sentimientos, la opinión de las personas, cosas que cambian y no firmes como la palabra de nuestro Señor. Ahora, esta analogía que Jesús enseñó es una analogía muy simple que la podría entender cualquier niño pequeño. Sin embargo, esta analogía, al ser simple, también muestra mucha profundidad y va a encontrar su aplicación en el texto que leímos el día de hoy. Un entendimiento correcto acerca de la fe, un entendimiento correcto acerca de Dios, va a ser la herramienta que nos va a ayudar a permanecer de pie. Imagínate que tú tienes un entendimiento deficiente acerca de quién es Dios. ¿Sí? Acerca de su soberanía, acerca de su autoridad, acerca de su poder. Si tu entendimiento es deficiente sobre estos aspectos, ¿tú piensas que cuando vengan problemas vas a poder estar firme? No. Es cuando buscamos soluciones de un lado, buscamos soluciones en otro, porque no tenemos un entendimiento correcto de quién es Dios. ¿Sí? Decimos y con nuestra boca profesamos, sí, yo creo en Dios, yo soy cristiano, asisto a la iglesia, pero no, cuando nuestro entendimiento no está bien enraizado en quién es Dios, cualquier cosa te va a mover, cualquier cosa te va a desviar del camino correcto. Y hemos visto muchas veces casos así, ¿verdad? Donde al parecer ves una familia, una persona que pues están firmes, están siguiendo, están asistiendo, están leyendo, pero cuando viene un conflicto fuerte en casa, ¿qué pasa? Se dispersan y ya no vuelven, no vuelves a saber de ellos y se alejan. Y esto tiene que ver con lo que entendemos, ¿sí? Con nuestra fe, con nuestro credo. Entonces ya ahí vamos a empezar a ver cómo lo que hemos visto estas últimas 2 semanas va a empezar a ver su aplicación. En Lucas 7, en estos versículos 1 al 10, leemos una historia sobre un centurión, ¿sí? Un centurión y sobre la teología de este centurión, o sea, su entendimiento acerca de Dios que estaba en su lugar. La teología del centurión estaba en su lugar. Él comprendía aspectos de la fe, comprendía aspectos del reino que según las palabras del mismo Jesús, si pusiste atención a la lectura, él dice, yo en Israel no había visto algo así. Y un centurión estamos hablando de que es un gentil. Y Jesús hace esta declaración, no he visto este tipo de fe en Israel. O sea, había una fe más grande en un gentil que en uno del pueblo. ¿Qué dice versos 1 y 2? Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. ¿Cuáles palabras? Todas las enseñanzas, el sermón que hemos estado estudiando en Lucas 6. Dice, una vez que terminó de hablar todas estas palabras, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como les mencioné, Lucas agrega esta historia, la cual sirve. Esta historia que está aquí, que Lucas narra, recuerdas que Lucas es una especie de historiador. Lucas agrega esta historia, no de manera, digamos, pues hay que rellenar, ¿verdad? Esta reseña que yo estoy haciendo, esta reseña histórica, sino él está poniendo porque hay una aplicación de todo lo que Jesús estuvo enseñando. Una vez que terminó Jesús el sermón, o que Jesús terminó las palabras que había enseñado al pueblo, se nos dice que entró en ¿dónde? En Capernaum. Y curiosamente Capernaum fue una de las ciudades donde Jesús realizó muchas maravillas. Nos dice Lucas que el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba a punto de morir.
Y no nos dice más. Lucas simplemente dice que este siervo estaba pues ya a punto de morir, estaba enfermo. Pero Mateo, que narra la misma historia, él sí nos da un poquito más de detalle acerca de lo que pasaba a este siervo, al siervo del centurión. Mateo 8, versos 5 al 6 nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Entonces, ¿qué sabemos de este siervo? ¿Cómo estaba? Estaba en cama, no podía caminar, ¿sí? Y usa la palabra ahí, estaba atormentado. Ahora, esta palabra nos puede indicar muchas cosas. No es tan bien claro acerca de a qué se refiere con que estaba atormentado, pero podríamos entender que él padecía gran dolor, ¿sí? O incluso que tenía algún tema mental, ¿sí? Tal vez, o ambas, ¿no? Que tal vez producto de su estado, él ya estaba en una situación en la que pues ya estaba a punto de morir. Entonces estaba gravemente postrado en cama, a punto de morir. Ahora, una cosa interesante acerca de esto, de lo que podemos leer, es que este centurión, nos dice Lucas, quería mucho a su siervo. Uh-huh. Y la palabra para siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. No sabemos a ciencia cierta cómo es que este siervo, cómo es que este esclavo llegó a la casa del centurión, pero lo que sí sabemos, y creo que es lo importante, es que el centurión le amaba mucho. La ley sobre los esclavos, pero bueno, antes de continuar sobre esto, quiero que nos enfoquemos más que nada en la teología del centurión. Quiero que vayamos viendo cuáles son las acciones que está tomando el centurión y cómo nos dan luz a lo que hay dentro de él, ¿sí? ¿Cuál es su credo realmente? Ahora, continuando, la ley sobre los esclavos en la Biblia nos dice que el amo recibe al siervo, recibe al esclavo, ajá, como un miembro de su casa. Cuando nosotros estudiamos las leyes sobre la esclavitud en la Biblia, necesitamos entender estas leyes desde una perspectiva de pacto. ¿A qué me refiero con esto? A que el amo no simplemente adquiría un pedazo de carne, como muchas veces pensamos que acerca de la esclavitud, ¿verdad? Que se vivió hace mucho tiempo. No es un pedazo de carne, no es una herramienta de trabajo que yo adquirí, ¿no? Sino un esclavo desde una perspectiva bíblica es un miembro de mi casa, ¿sí? Entonces el amo recibe al siervo o al esclavo como un miembro de su casa, y parte del deber del amo hacia el siervo es que lo debe de recibir como si fuera uno de su familia. ¿En qué sentido? De que el siervo gozaba de ciertos beneficios, tal vez no todos los beneficios, pero sí muchos beneficios, ¿sí? Como hijo del amo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora el esclavo estaba bajo el techo de su amo, y al estar bajo su techo tenía que recibir también ciertos beneficios. Es más, la misma ley de los esclavos decía que después del 6º año de trabajo, ellos tenían que quedar libres. Pero el esclavo tenía la opción de decir: me quiero quedar con mi amo, me gusta estar aquí. Obviamente era una pérdida de responsabilidad porque entraba bajo la responsabilidad del amo, como si fuera su padre, pero él decía: me gusta trabajar para él, quiero estar con él, ¿sí? Me gustan estos derechos que tengo de vivir en su casa, ¿sí? Existía esa opción. Y esto es lo que rompe mucho sobre la idea que tenemos acerca de las leyes de esclavitud, ¿verdad? Porque un esclavo, según el entendimiento general, es que pues quiere huir, es maltratado. Pero en la Biblia nos habla de que ellos eran hechos como parte de la casa. A eso me refiero como perspectiva de pacto. Entonces vemos cómo este centurión, de alguna manera, consciente o inconscientemente, está cumpliendo con esta ley sobre el esclavo, sobre el siervo. Dice que le amaba mucho.
No podemos pensar que era un amor sentimental, sino podemos interpretarlo tal vez como un amor genuino, ¿verdad? En el que él le trataba con dignidad, le trataba según la ley de Dios. Ahora, un centurión, según la historia, no era un hombre cualquiera, era un hombre que tenía una cierta o un cierto estatus o posición política dentro del Estado romano. Se nos dice que los centuriones eran comandantes de, o que tenían a su cargo 100 hombres. Uh-huh. Y menciono esto porque es importante también para entender el pasaje, de cómo el centurión entendía muy bien sobre el concepto de autoridad, porque él era un hombre que estaba puesto sobre otros. Lo digo también porque el centurión sabía perfectamente qué era estar tanto bajo autoridad como ejerciendo autoridad. O sea, él entendía bien el concepto de autoridad. Ahora, les mencioné, el pasaje no trata sobre la humildad emocional del centurión, sino habla sobre su teología de la autoridad. ¿Recuerdas cuando hemos estudiado los 5 puntos del pacto? El segundo punto nos dice que el hombre está puesto como autoridad sobre la creación. El Salmo 8 refuerza este principio, ¿verdad? Que el hombre está puesto como autoridad sobre la creación, pero bajo Dios. ¿Sí? No es de que sea la autoridad última en la creación, sino que siempre está bajo otra autoridad, que es la autoridad de Dios. El centurión al parecer entendía bien esto, porque el pasaje en Mateo 8, el paralelo a esto que estamos leyendo, leemos que el centurión le dice a Jesús, Señor. Uh-huh. Y muchas veces pasamos por alto estos diálogos, porque como se le dice muchas veces Señor a Jesús en la Biblia, pues le dijeron Señor y pasamos de largo. Sin embargo, esto es muy importante porque nos da a entender que el centurión estaba reconociendo a Jesús como una autoridad sobre él. Uh-huh. El pasaje nos dice también en versos 3 y 4, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ahora, esto es clave para entender acerca de la teología del centurión. Él entendía que la autoridad funciona por delegación. ¿A qué me refiero con esto? A que la autoridad siempre funciona cuando es delegada, cuando alguien te la da, ¿sí? El reino de Dios opera por medio de representantes legítimos. Cuando alguien llega y dice, bueno, yo me paro aquí, ahora yo soy autoridad sobre todos ustedes y yo no le rindo autoridad a nadie, ten cuidado. Eso es peligroso. ¿Sí? Porque a ver, ¿quién te puso ahí? ¿A quién rindes cuentas? ¿Bajo qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? Entonces es muy peligroso que alguien simplemente se ponga o se pare frente a ustedes y diga, yo soy su autoridad, yo no voy a rendir cuentas a nadie. Es muy peligroso, porque así no funciona el reino de Dios. Como les mencioné, el reino de Dios opera por medio de representantes legítimos bajo jurisdicción. Por ejemplo, los tribunales o las cortes que fueron establecidas en Éxodo. ¿Recuerdas cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice, mira, no vas a poder juzgar tantos casos, necesitas establecer jefes, o sea, jueces de 50, de decenas, y haz jueces o pon jueces para que ellos juzguen los casos. Ajá. Entonces, en este principio, ahí es donde se está estableciendo el principio de representantes legítimos bajo la jurisdicción de la ley de Dios. O sea, estos jueces que Moisés estableció no eran jueces autónomos, o sea, pues yo soy el juez de este lugar y yo no rindo cuentas a nadie. No, sino ellos tenían que funcionar según la ley de Dios. Y es más, algo interesante que nos va a ayudar ahorita para entender también, no era necesario que Moisés estuviera en todos los casos.
O sea, el principio nos da a entender que cada tribunal, ¿sí?, juzgaba, pero Moisés no tenía que estar presente en todos estos, porque era el principio, ¿verdad? De lo que querían era hacer descansar un poco de la carga a Moisés, ¿sí? Entonces Moisés no tenía que estar presente en cada caso, sino que era el centro, era la ley de Dios. Ella sí tenía que estar presente en cada caso. Ahora, el centurión tenía una teología correcta de la autoridad porque él sabía que no era necesario estar frente a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Entonces ve ligando esto. ¿Cómo funciona o cómo opera el reino de Dios? No opera, ¿sí?, yendo todos, ¿verdad?, a la sinagoga, sino opera a través de representantes legítimos. En este caso, el centurión entendió que no era necesario llegar a estar frente a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Con el simple hecho de mandar, en este caso, a unos ancianos de los judíos, era más que suficiente. Y si notas en el pasaje, estos ancianos apelan a favor de el centurión. ¿Qué fue lo que dijeron? Dice que le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, los ancianos en este caso están actuando como una especie de representantes o mediadores legítimos, ¿sí? El centurión no se presenta personalmente, él manda, actúa por medio de los representantes, pero lo que nos debe de sorprender aquí es la actitud de Jesús, porque Jesús no dice: no, dile que él venga, ¿no? ¿Qué diría uno? Pues eso es lo... ¿Cómo que manda sus... O sea, ¿quieres que se te haga esto? Pues por lo menos, pues acércate, por lo menos tómate el tiempo de venir hacia mí. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús acepta y va con ellos. Ahora, en la Biblia podemos encontrar casos donde este principio de representantes de pacto funciona, porque es el método que se usa en el reino de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5, nos cuenta de una historia. No sé si recuerdan la historia de Naamán, el leproso. Esta historia habla de un general del ejército de Siria que tiene lepra. Entonces la historia nos dice que él pues está ya en un gran conflicto por este tema de la enfermedad, y que una sierva, ¿sí?, que trabajaba con él, escuchó que estaba él enfermo, que estaba buscando ya salud, y recuerda que hay un profeta en Israel, Eliseo, que ha hecho maravillas. Entonces le dice: ¿por qué no vas con Eliseo? Él puede sanarte, ¿sí? Pero pasa algo interesante, ¿sí? Dice capítulo 5, segunda de Reyes, 9 al 11, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces dice: bueno, voy a hacer caso, estoy en desesperación, ¿no? Dice que llegó a la casa de Eliseo, lo que esperaríamos que hubiera hecho el centurión por lo menos, ¿verdad? Entonces llega a la casa de Eliseo, y en la cabeza de Naamán, el sirio, dice: pues va a salir Eliseo, me va a recibir, pues soy el comandante del poderosísimo reino de Siria, me va a recibir y me va a sanar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa algo muy interesante. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Naamán viene recorriendo, llega a la casa de Eliseo y Eliseo le dice: ve tú, manda a su mensajero, dile que se vaya a lavar. Obviamente, ¿qué crees que pasó? Se ofendió. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que él pensaba. Me va a recibir, ¿sí? Va a invocar a su Dios, va a hacer su show, va a hacer su rito, y
me va a sanar. ¿Pero qué fue lo que pasó? No, Eliseo le dice, pues dile que se vaya y se lave en el Jordán. Obviamente fue una ofensa. Naamán se molestó porque él pensaba diferente cómo funcionaba esto, ¿verdad? Ahora, esta perspectiva es muy común en nuestros días. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que tiene que venir el hombre piadoso, tiene que venir el pastor a orar por nosotros, ¿verdad? Solo él tiene que venir porque él es el que tiene un contacto directo con Dios. Y de repente ahí están a las 3 de la mañana y el pastor todo espantado porque, oye, es que tiene temperatura el niño, venga a orar por él, ¿no? Y usamos este tipo de medios, ¿verdad? Pensamos que es que él está más cerca de Dios. Entonces ven. Y estamos como el Naamán, pensando y haciendo historias y estructuras en nuestra cabeza de cómo funciona esto. Pensando que no podemos orar nosotros mismos al Señor y pedir por salud, ¿sí? Pero muchas veces no entendemos que la fe no es mística, ¿sí? Ahí se ve un poco acerca de la naturaleza de nuestros corazones, ¿sí? Donde pensamos que la fe debe tener forzosamente este grado de ritual, este grado místico, donde la oración con una voz muy calmada, una voz muy fuerte, ¿sí? O la posición de las manos, todo tiene que ver para que funcione. Y no es así. Para Naamán la fe debía encajar según sus estándares. Pero esto es lo opuesto a lo que está sucediendo con el centurión. El centurión, fíjate, no sabía, o más bien sabía que no era necesario llegar a Jesús. Pero dices, ¿pero por qué? Si quiero que pase algo, pues tengo que ir yo personalmente. Y más, si me importa tanto como la vida de mi siervo amado, pues tengo que ir personalmente. Pero el centurión no llega hasta Jesús porque él sabe que la autoridad funciona en términos representativos, porque la palabra autorizada es suficiente. Jesús, como mencioné, no rechaza esta actitud del centurión, sino que nos dice el pasaje que él acompañó a los ancianos. Pero nos dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión vuelve a enviar a alguien. Envía a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes. Otra vez, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué es lo que vemos aquí acerca de este entendimiento, la doctrina o teología del centurión? Primeramente, que él no está proclamando una falsa humildad. Él está reconociéndose un pecador. Dice, Señor, no puedo ni siquiera acercarme a ti. ¿Sí? El centurión está entendiendo que Jesús es un judío bajo la ley y que Jesús al entrar en la casa de un gentil va a traer implicaciones, ¿verdad? Va a traer consecuencias. Él no está exigiendo, yo soy un ciudadano romano, los romanos estamos por encima de ustedes. No, sino él está entendiendo que yo soy pecador, no puedo estar delante tuyo y sé también las consecuencias que puede traer el que tú entres a mi casa. No es falsa humildad, sino que el centurión reconoce tanto las implicaciones que puede traer el que Jesús entre, como también el que él se presente ante un Señor santo. Con solo decir la palabra puede ser hecho. Imagínate, en verso 8 Lucas nos deja ver claramente la teología de la autoridad que tiene el centurión, porque dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Fíjate nada más, él está diciendo, yo también. O sea, él está reconociendo que Jesús también está bajo la autoridad del Padre.
Jesús no actúa autónomamente, o sea, no está diciendo, no, yo actúo como soy Dios también, yo actúo independiente al Padre. No, el centurión dice, así como tú estás bajo autoridad, yo también. Y yo tengo también soldados, tú tienes, no soldados, sino tienes toda la creación bajo tus pies. Yo digo, este ve y va, así tú también, ¿no? Haz esto y lo hace. Entonces, él está diciendo, así como yo actúo bajo una autoridad delegada, tú también lo haces. Así también yo delego acciones a otros. Y esas acciones que yo delego, esas órdenes que salen de mi boca, tienen validez legal. Cuando un oficial romano enviaba a un mensajero, el mensajero hablaba con la autoridad del que le había enviado. Si alguien rechazaba al mensajero, estaba rechazando al oficial. Ajá. Y el centurión aplica esta misma lógica a Jesús. ¿Sí? Solamente di la palabra. Imagínate qué grado de entendimiento tiene el centurión de decir, yo sé que es ser autoridad y sé que es estar bajo autoridad. Así como yo puedo decir, haz esto y se hace, tú también. O sea, tú, Jesús, puedes decir, sé sano y va a ser sano. Porque no son soldados lo que tú tienes a tu cargo, sino es toda la creación. Imagínate, con que tú digas, sé sano, va a ser sano. Porque hay de aquel que se resista a lo que tú ordenas. Porque el que se resiste a lo que tú ordenes, ¿qué? Te está rechazando a ti también. No necesita estar Jesús físicamente. ¿Sí? Y ese es otro aspecto que necesitamos también entender y nos habla mucho acerca de la fe que tenemos. Muchos dicen, bueno, esperamos, hablando de el fin de los tiempos, esperamos la venida corporal, física de Jesús al final de los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Jesús por fin venga físicamente, ponga un pie en la tierra otra vez, ¿sí? Ahí es donde Él va a establecer su reino. Ahí es donde Él va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Si tú crees algo así, tu doctrina de la autoridad está un poco deficiente. Necesitarías ver al centurión nuevamente. Jesús no tiene que estar en la tierra físicamente para que sus enemigos caigan bajo sus pies. Porque Él, ¿qué hizo? Delegó a su iglesia esa tarea. Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, ¿sí? Por tanto, ¿qué dice Jesús? Vayan. Y si nosotros ligamos este mismo aspecto de la autoridad a lo que estamos leyendo, ya nos cae el 20, decir, nosotros somos los delegados que Jesús está mandando. ¿Creemos o no creemos en la palabra del Señor? Cuando Él dice, vayan y hagan discípulos, ¿creemos posible esto? ¿O tenemos que esperar a que venga Jesús físicamente y Él haga las cosas? No, porque Él ya mandó, Él ya dijo, Él ya dio la palabra. Y ahí estamos nosotros simplemente, ¿qué? Poniendo en práctica lo que Él ya nos mandó. La palabra autorizada es más que suficiente. El centurión sabía muy bien cómo funciona la autoridad. Sabía que no se necesita la presencia física del hombre en autoridad. Con el simple hecho de decir la palabra, sus órdenes iban a ser obedecidas. Ahora, esto aplicado a la autoridad de Jesús nos habla de la fe de este hombre. No necesitaba estar en el lugar, no necesitaba Jesús tener contacto físico para que las cosas sucedieran. Con el simple hecho de que Jesús hablara, diera la orden, las cosas iban a ser hechas. ¿Recuerdas cuando los discípulos se encontraban en la barca y el mar empezó a agitarse? Y se empezó a agitar de tal manera que ellos pensaban, ya, nos vamos a morir, hasta aquí llegamos. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Ahí estaba Jesús con ellos, físicamente. Y ellos que dijeron, nos morimos. ¿Qué tuvieron que hacer? Despertar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús, al ver
al sentir el mismo miedo que ellos, él iba a actuar. ¿Sí? Entonces, Jesús lo que hace es reprende al mar. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Dice, se atemorizaron diciendo, ¿quién es este? A quien el viento y el mar le obedecen. Tenían a Jesús ahí, lo habían visto hacer milagros, habían convivido con él, habían comido con él, dormido con él, imagínate. Y de repente viene un momento complicado. Jesús hace lo que él había estado haciendo antes. ¿Y qué dicen? ¿Quién es este? ¿Sí? Y Jesús les reprende diciéndoles, hombres de poca fe. Si te fijas, es lo opuesto a lo que dice con el centurión, cuando dice, no he visto este tipo de fe en todo Israel. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque actuaron contrariamente como actuó el centurión. El centurión no tuvo que estar frente a Jesús, ¿sí? Y sabía que Jesús no necesariamente tenía que estar frente al enfermo para que sanara. Con el simple hecho de que Jesús hablara, e iba a sanar de inmediato. La fe del centurión en la práctica dejó ver que él sabía que Jesús tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Sí? Y nosotros actuamos luego como los discípulos. Señor, quiero que estés, ve, ¿que no estás viendo lo que yo siento? Entonces, necesitamos replantear cuál es nuestra teología ahí. ¿Qué fue lo que dice Jesús en verso 9? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Con esta declaración Jesús estaba anunciando anticipadamente la entrada de los gentiles al reino de los cielos y a su vez estaba declarando judicialmente una demanda en contra de Israel, quienes eran los administradores de los misterios de Dios, y aún teniendo la administración de los misterios de Dios, ellos no fueron capaces de creerle. Cuando llegamos nosotros a este pasaje en Lucas 7, no estamos viendo al centurión como un hombre que está improvisando su fe en medio de una crisis. Aquí es donde se liga este pasaje con lo que vimos acerca de los dos cimientos. Ajá. El centurión no construyó su teología estando bajo presión, es que mi siervo se muere. En ese momento el centurión no construyó su teología, sino que él respondió ante la presión con lo que ya había construido. Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jesús acababa de decir en Lucas 6, 47 a 49? Dice que el hombre sabio es aquel que oye sus palabras y las hace. Ajá. ¿Por qué? Porque la tormenta va a venir y cuando venga solamente los que están bien cimentados van a permanecer firmes. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el centurión. Él no estaba aprendiendo acerca de la autoridad en el momento, ¿sí? Sino que él vive diariamente bajo autoridad. Su vida militar había formado en él una cosmovisión muy clara, que la autoridad, como les dije, es delegada siempre. Que la autoridad opera por palabra autorizada, palabra legítima, y no necesariamente por la presencia física. Cuando dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad, él está revelando que su comprensión de la realidad ya está ordenada. Él no ve el mundo como el caos, como si estuviera gobernado por el azar, sino él ve el mundo bajo una estructura ordenada. ¿Sí? La doctrina del centurión no es emocional, sino es una doctrina bien fundamentada.
¿Qué fue lo que pasó con la crisis? Porque en la vida del centurión, en este momento que vinieron vientos, ¿verdad? Los ríos golpearon fuerte sobre su casa. ¿Y qué fue lo que se reveló en esta situación de crisis? Se reveló su fe. ¿Qué es lo que pasa con un hombre con una doctrina débil o con un entendimiento deficiente acerca de Dios y de quién es Dios? Cuando vienen las tormentas, cuando viene lo complicado, ¿qué pasa? Entra en pánico, exige la presencia de quien le puede ayudar, busca señales. Por ejemplo, Israel, ¿recuerdan? Ellos decían, queremos ver señales. Era una generación que demandaba señales porque no creían. ¿Sí? Tratan de manipular a Dios, de decir, Señor, ahora sí, te sirvo, pero sácame de esto, ¿verdad? Esto habla de una doctrina débil. Nos movemos fácilmente. Entramos en pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Necesitamos que alguien nos resuelva esto. Pero el centurión hace lo contrario. Él entiende que hay límites también. Él confía en la palabra, pero sobre todo, ya lo que necesitamos entender, el centurión descansa en la autoridad. ¿Sí? Eso es importante. Muchas veces no descansamos en la autoridad. Y haciendo o uniendo este mismo principio, ¿qué pasa cuando tú no descansas en la autoridad? ¿A qué me refiero a descansar en la autoridad? Todos estamos bajo autoridad, siempre, ¿sí? Desde que eres un niño hasta que eres un anciano, siempre estamos bajo autoridad. Aún ya no tengas jefes laborales, ¿sí? Tal vez ya no tengas esposo o alguien que esté sobre, como autoridad, siempre está Dios como una autoridad. Siempre vamos a estar bajo la autoridad de alguien, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no descansamos en la autoridad? Cuando tenemos una autoridad y nos quejamos. Ay, es que no sabe hacer las cosas. Ay, es que hace esto y hace mal esto. ¿Y qué pasa? Lo mismo que sucedía con el entendimiento del centurión. Si rechazamos al mensajero, si rechazamos a quien Dios ha puesto sobre nosotros como autoridad, ¿a quién rechazamos? A Dios mismo. Lo dice el mismo Pablo. Todo aquel, ¿sí?, que se resiste a la autoridad, que dice, a Dios se resiste. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que, primeramente, cómo funciona el reino, ¿verdad? A través de delegados, de representantes. No necesariamente necesitamos tener físicamente a nuestro Señor para que pasen las cosas. Él ya habló, Él ya dijo, Él ya prometió estar con nosotros, Él ya prometió, ¿sí?, que sus enemigos van a estar puestos como estrado bajo sus pies. Él ya prometió que toda la tierra va a ser heredada a su pueblo, ¿sí? Él ya ha prometido todas estas cosas. Ahora, ¿le creemos o no le creemos? ¿Sí? La tarea que tenemos nosotros como iglesia, ¿qué? ¿La vamos a llevar a cabo o no? Muchas veces no la llevamos a cabo porque no creemos hacer quien nos está enviando. Entonces aprendemos sobre esto, que cómo funciona el tema de la autoridad. Ahora, esto aplica a cualquier área de la vida. Si hay alguna enfermedad, hay que descansar en la autoridad del Señor. Esto no quiere decir que todo lo que digamos, lo va a hacer Dios, ¿verdad? Sino es descansar en que Él es bueno, que todo lo que Él decreta es bueno y es para nuestro bien. Entonces podemos aprender mucho acerca de esto, acerca de la confianza que se le tiene a la palabra autorizada del Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque pues aprendemos acerca de la autoridad, Señor, y podemos aprender acerca del carácter de este centurión, Señor, que es un carácter bien enraizado en la roca, Señor, un hombre de fe, una fe digna de imitar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder descansar en la autoridad que tú has puesto sobre nosotros, a descansar en tu autoridad también, Señor, no queriéndonos rebelar, queriendo, Señor,
ser autónomos, queriendo cortar las cuerdas que nos sujetan a ti, Señor, sino permítenos, Señor, seguir creciendo, seguir madurando y seguir confiando en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.